Hola a todos, esto es Lanitas y Colores. Bienvenidos a este video tutorial de crochet. Como las diademas a crochet están ahorita muy de moda, acá les traigo un nuevo modelo. Como pueden ver en pantalla, está muy bonita y elegante. Vean bien, un punto súper especial. Acá les voy a mostrar cómo realizar este bello punto. Si es primera vez que estás visitando nuestro canal, te invito a que formes parte de esta comunidad activando el botoncito de abajo que dice suscribirse y dándole clic en la campanita para que así puedas ver todos nuestros videos. Y antes de comenzar con la explicación de esta diadema, me gustaría que dejaras un comentario en la parte de abajo diciéndome para quién deseas realizar esta hermosura. Ok, entonces vamos a ver los materiales que necesitamos para tejer nuestra diadema. Para nuestra diadema vamos a utilizar lana que sea delgada. Esta que tengo acá es de 2 a 3 milímetros aproximadamente, con un ganchillo número 3.5. El ganchillo es un poquito más grueso que la lana, pero recuerden que para las diademas es bueno utilizar un ganchillo un poquito más grueso para que la diadema quede un poco flexible. Para que este punto quede muy bonito, es preferible utilizar una lana como esta que sea delgada. Vamos a necesitar una agujita lanera, un ganchito de estos, un marcador, una cinta métrica y una tijera. Bien, para comenzar nuestra diadema, este punto necesita una cadena que sea múltiplo de 5 más 2. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir realizando cadenas de 5 en 5 y cuando tengamos el largo que deseamos que tenga la diadema, por ejemplo 45 puntos, entonces realizamos 2 cadenitas adicionales, que estas cadenitas van a ser para realizar los 2 bordes de nuestro tejido. Entonces vamos a comenzar realizando un nudo deslizado y vamos a realizar cadenas 1, 2, 3, 4, 5, contando de 5 en 5 hasta llegar a la medida que deseamos que tenga esta diadema. Como siempre les he dejado algunas referencias en la descripción, pero les digo que es mejor medir la cabeza de la persona para quien vamos a realizar esta diadema. Recuerden que vamos a ir contando de 5 en 5 y cuando lleguemos a la medida que deseamos vamos a realizar 2 punticos cadena adicionales. Ok, tenemos acá nuestra cadena múltiplo de 5, como les dije. Esta mide 30 centímetros porque la voy a hacer para la talla de 0 a 3 meses. Entonces tengo mi última cadena que completa el múltiplo de 5. Voy a realizar 2 cadenas adicionales, como les dije, y esta última cadenita le vamos a colocar un marcador. Ok, para saber que esa es nuestra última cadena. Entonces vamos a realizar ahora 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tenemos acá la cadena que tiene el marcador. Vamos a ingresar nuestra aguja en la cadena que está al lado, que es nuestra penúltima, y vamos a realizar un punto bajo. Acá tenemos nuestro punto bajo. Entonces ahora vamos a realizar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomamos lazada y nos vamos a ir al punto siguiente. Vamos a tejer un punto alto pero sin terminar. Sacamos por los 2 primeros aritos y no vamos a cerrar este punto, sino que vamos a tomar otra lazada. Nos vamos a ir a la cadena siguiente. Ok, hacemos otro punto alto sin terminar. Ahora tenemos 3 aritos en nuestro ganchillo. Tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto y vamos a realizar igual otro punto alto sin terminar. Tenemos ahora 4 lazadas en nuestro ganchillo. Bien, y vamos a hacer el último punto alto sin terminar en la siguiente cadena. Ok, tenemos 5 aritos en nuestro ganchillo y cuando sea así nos toca cerrar este punto. Tomamos una lazada y vamos a sacar esta lazada por
todos los aritos hasta llegar al final. Ok, entonces ahora vamos a hacer una cadena para asegurar nuestro punto. Nos vamos a la cadena siguiente, que está exactamente al lado de la última, donde hicimos el punto sin terminar, y vamos a tejer un punto bajo. Ok, entonces vamos a repetir lo que hemos realizado acá, desde que hicimos el primer punto bajo. Lo que hicimos fue un punto bajo, 3 cadenas, tomamos lazada y nos vamos a realizar los puntos sin terminar. Acá tenemos el primero, 1, 2, 3 y 4. Tenemos nuestros 4 puntos sin terminar y tenemos 5 aritos en el ganchillo, así que vamos a cerrar nuestro punto. Sacamos por todos los aritos, hacemos una cadena para asegurar este punto y nos vamos a la cadena siguiente para realizar un puntito bajo. Ok, vean cómo se va formando este punto. Entonces vamos a repetir otra vez lo que hacemos desde el punto bajo. Hacemos nuestro punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, tomamos lazada, nos vamos al siguiente espacio y hacemos nuestro primer punto sin terminar. Segundo punto sin terminar, tercero y cuarto. Tenemos nuestros 4 puntos sin terminar y tenemos también los 5 aritos en el ganchillo. Entonces tomamos una lazada, la pasamos por todos esos aritos, hacemos una cadena para asegurar este punto y nos vamos a la siguiente cadenita para realizar un punto bajo. Así vamos a realizar la misma secuencia, vamos a repetir lo mismo que hacemos: un punto bajo, 3 cadenas, 4 puntitos altos sin terminar en las próximas 4 cadenas, cerramos nuestro punto, aseguramos con una cadenita y vamos a continuar con la misma secuencia. Finalizamos toda la cadena realizando la misma secuencia que les he explicado al principio y nos debería quedar una cadenita al final solita. Entonces allí vamos a realizar un punto alto. Ok, entonces para la vuelta número 2 la secuencia va a cambiar un poquito. Vamos a comenzar con 3 cadenitas, le damos la vuelta a nuestro tejido y vamos a realizar un punto bajo en este huequito que tenemos acá, este espacio que se forma de la cadena que hacemos para cerrar el grupo de los 4 puntos sin terminar. En esta cadenita vamos a realizar un punto bajo y allí vamos a comenzar a repetir la secuencia que hemos venido haciendo. Después de realizar nuestro punto bajo, hacemos 3 cadenas, tomamos lazada y ahora nuestros 4 puntos sin terminar los vamos a tejer en este espacio. Vean, acá está el grupo de 4 puntos sin terminar y acá está la cadena que hacemos después de nuestro punto bajo. Entonces en ese espacio vamos a realizar un punto alto sin terminar, 2 puntos altos, 3 y 4 puntos altos sin terminar. Tenemos 5 lazadas en nuestro ganchillo, vamos a cerrar pasando por todos los aritos y aseguramos con una cadenita nuestro punto. Ahora vamos a ubicar el otro huequito, ok, como al principio. Vamos a hacer nuestro punto bajo en este espacio que se forma cuando cerramos el grupito de 4 puntos.
hacemos nuestro punto bajo y ahora vamos a realizar 3 cadenitas. Tomamos lazada, ubicamos el siguiente espacio que está entre las 3 cadenas y el grupito de los 4 puntos, y acá vamos a tejer los 4 puntos sin terminar. Tres y 4. Ok, tenemos 4 puntos sin terminar, 5 aritos en nuestro ganchillo. Entonces vamos a cerrar nuestro punto, aseguramos con una cadena y ubicamos el siguiente espacio que está entre los 4 punticos sin terminar y la cadenita que hacemos para cerrar. Hacemos nuestro punto bajo y comenzamos de nuevo. 3 cadenas y los 4 puntitos sin terminar en el espacio que se forma entre las 3 cadenitas y los 4 puntos sin terminar de la vuelta anterior. Ok, tenemos nuestros 4 puntos sin terminar, 5 aritos en el ganchillo, cerramos, aseguramos con una cadenita y vamos a repetir en el siguiente espacio. Esta va a ser la secuencia que vamos a utilizar durante toda esta vuelta. Como le hemos explicado hasta ahora, lo vamos a repetir hasta llegar al final de nuestro proyecto. Terminamos con esta fila número 2, llegamos al final. Acá hemos hecho el último grupito de 4 puntos sin terminar y lo que vamos a hacer ahora es un punto alto. Ok, tomamos nuestra lazada. Acá tenemos el puntito bajo que hicimos cuando iniciamos la vuelta 1. Acá está el marcador, contamos 1, 2 y 3. En la tercera cadenita vamos a ingresar y allí vamos a tejer el punto alto. Y así hemos finalizado nuestra vuelta número 2. Acá pueden ver cómo se va formando este hermoso punto. Entonces, la manera de comenzar las vueltas siguientes es muy parecida a esta vuelta número 2. Comenzamos con 3 cadenas. Giramos nuestro tejido. Vamos a ubicar este puntico que tenemos acá donde hemos realizado el cierre de los 4 puntos. Vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Realizamos las 3 cadenas. 3, 1, tomamos una lazada, vamos a tejer ahora los 4 puntos sin terminar en este espacio. 1, 2, 3 y 4. Ahora tenemos 4 puntos sin terminar, 5 aritos en el ganchillo, cerramos todos los puntos y hacemos un punto cadena para asegurar. Vamos a tejer nuestro próximo punto bajo en el siguiente espacio, en el arito que se forma cuando cerramos los 4 puntos. Y esta va a ser la secuencia que vamos a utilizar para todas las vueltas siguientes. Ok, vamos a comenzar de la misma manera, a finalizar de la misma manera que hicimos acá, cerrando la vuelta 2, hasta que alcancemos el ancho que deseemos que tenga nuestra diadema. Ok, ya yo he realizado acá 8 vueltas, repitiendo la misma secuencia que les he explicado anteriormente. Este ancho mide entre 8 y 9 centímetros aproximadamente. Como yo estoy realizando esta para la talla de 0 a 3 meses, creo que este ancho ya es suficiente. Pero si la estás haciendo para una talla más grande, puedes agregar 1, 2, 3 vueltas, las que sean necesarias para alcanzar el ancho que tú deseas. Vean cómo queda este punto de bonito, con unas onditas por toda la orilla. Queda igual por los dos lados. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unir las dos puntas de la diadema. Para eso acá en la última fila que realicé vamos a hacer una cadena, la apretamos bien, alamos nuestra lana hacia este lado y vamos a sacar una cantidad suficiente de lana para dos cosas: para coser toda
la orilla de nuestra diadema, las dos puntas, y también para colocarle en el centro para hacer el pequeño efecto que vamos a realizar allí en la parte del frente. Entonces podemos sacar suficiente lana, ok, cortamos y acá es donde vamos a utilizar nuestra aguja lanera. Bien, acá tenemos nuestra aguja lista. Entonces lo que vamos a hacer es unir estas dos puntas. Colocamos una acá y una acá, verificamos que estén exactamente al mismo nivel y vamos a comenzar por este puntico que tenemos acá. Pasamos nuestra aguja y vean acá que tenemos la hilera que hemos venido haciendo al finalizar cada vuelta y al iniciar cada vuelta con las 3 cadenitas y el punto alto que hacemos al final. Entonces lo que vamos a hacer es pasar por ese espacio, ok, vean, dejando la cadenita y el punto hacia la parte de adentro, y vamos a ir cosiendo pasando nuestra aguja por el aro que se forma antes de cerrar el punto, ok. Vamos a ir pasando así hasta llegar al final. Ok, ya terminamos la costura hasta la otra punta. Vean cómo queda por la parte de atrás. Entonces ahora vamos a darle la vueltica. Pasamos nuestra lana hacia acá. Y vean cómo se ve por la parte de al frente. Se ve un poquito raro acá donde hicimos la costura, pero no te preocupes porque acá vamos a hacer un pequeño adornito que va a cubrir esta parte. Lo primero que vamos a hacer es doblar a la mitad hacia la parte de afuera y luego cada una de estas partes hacia la mitad, hacia la parte de arriba. Entonces vamos a hacer varias puntadas pasando de un lado a otro para asegurar este pequeño doblez que hemos realizado acá. Lo cosemos así varias veces para que nos quede bien ajustadito. Ok, ya tenemos esta parte bien asegurada. Miren cómo se ve. Y ahora vamos a sacar nuestra aguja de la lana y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar varias vueltas con nuestro hilo así, pasando cada vueltica tratando de que quede una al lado de la otra para que se vea bien bonito. Esta lana que está acá es la del inicio. Después que pasemos varias vuelticas podemos cortar lo que reste. Bien, acá hemos dado ya varias vueltas. Vamos a colocar nuestra aguja otra vez en la lana para finalizar por la parte de abajo. Nos vamos hacia la parte de atrás y vamos a pasar nuestra lana atravesando todas las vuelticas que acabamos de dar y vamos a hacer un pequeño nudo pasando varias veces para asegurar que no se nos vaya a soltar. Y listo, entonces ahora lo que hacemos es cortar los restantes de lana que tenemos acá. Acá está el restante del inicio que ya se cubrió con las vueltas que acabamos de dar. Y listo, amigas. Vean, aquí está lista esta hermosura de diadema super cuchi para una bebé. Bueno, amigas, hemos terminado con la explicación de esta lindura de diadema. Espero que les haya gustado. Si es así, me regalas un me gusta y recuerda colocar en los comentarios para quién estás realizando esta diadema. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita. Hasta luego, nos vemos en un próximo video de lanitas y colores.